Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Estoy esperando que se me empiecen a conectar un poquito, por favor. Llamen a otros amigos. Esto va a ser rapidito. No quiero que sea muy largo, pero es importante. Un momentico lo que les tengo que decir para mí y para todos nosotros, me parece que es importante. Vamos a hablar un momentico de algo que nos interesa mucho. A todos. A todos nos interesa. Vamos allá. Vamos allá. Hola, Yuli. Besito. Besito, besito. Bueno, lo primero que quiero hacer es darle un saludo a Mireya Jiménez, nuestra queridísima Mireya. Y recordarle siempre de cuidarse, de estar fuerte, porque ella es un roble, así que no le tengo que decir que está fuerte porque ella nació fuerte. Todos los hermanos, estoy muy contenta con la noticia también que nos dio Díaz Niurka, del niñito que le consiguieron la casa, porque esa era una de las cosas que nos preocupaba. Hace días que yo quiero hacer una directica, lo que pasa que han habido muchos acontecimientos, han hablado muchas personas de muchas cosas. No me gusta ser invadiente, estar en el medio a las cosas. Y después cuando haya algún tema que hablan tantas personas, no es necesario que uno también esté ahí. Hay una cosa que me preocupa y nos debería preocupar a todos, que es en lo que nosotros en estos momentos no estamos poniendo la energía positiva que tenemos que poner. Miren. Hay muchas personas, y no son pocas, lo estoy ya mirando en el web, que están tratando de meter cizañas entre los opositores. Opositores que estamos afuera, opositores que están dentro. Hay personas que están creando chismecitos, que están creando, después de eso les voy a hablar de un tema particular, sobre una persona a quien yo quiero mucho y que le están haciendo tipo una... No es ni una crítica, es inventándole cosas que no existen. Y yo le dije a esa persona, ni aclares que lo voy a aclarar yo. Porque como esa persona es tan joven, a lo mejor este otro lo que está tratando de desbalancearlo, de utilizar su maldad callejera y viejuca para caerle arriba al chiquito. Y entonces conmigo, como no hay arreglo, conmigo tiene que rayar la yuca durísimo. Y la vamos a rayar en cualquier momento. Pero vamos a hablar de cosas serias y cosas positivas. Como dije anteriormente, señores, miren, estamos muy entretenidos en muchas cosas que son algunas interesantes y otras lo son menos. Y otras no tienen ningún peso ni político, ni social, ni humano, ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos estamos puestos, es puesto, pero puestos para la verdad. Puestos para lograr cosas. No se dan cuenta ustedes o algunas personas que el régimen no tiene ningún recurso. Lo que sabe hacer y con lo que puede hacer. No con los chismes. Este es el momento duro, bueno, de nosotros comenzar o de seguir. Ahora más que nunca. Vamos a usar los hashtags. Que muchas personas se han un poquitico agachado, como se dice, se han acomodado y ya no los veo. Hay que seguir con los hashtags. SOS Cuba, para arriba, pero todo el mundo. Ese es mi desayuno ahora por las mañanas. Desde que veo que están los chismecitos, yo me levanto, vayan a ver mi página. Que lo primero que hago es de desear un buen día, poner SOS Cuba, Cuba estado fallido. ¿Entienden? Hablando inglés de nuevo, lo hizo de nuevo, porque para él hacer un ridículo es poco, entonces él tiene que hacer muchos más. En su vida él nació ya ridículo. Entonces, como nosotros sabemos que ahí no hay un Estado, ahí no hay nada, ahí ya no sirve nada, ahí ya no vale nada, se están escudando y buscando cosas que son absurdas e inverosímiles, señores, como el programa ese con Filo, que según nuestro hermano, que yo lo adoro, ¿cómo se llama el señor que habla, que habla, oh Dios mío, bueno, ahora se me olvidó, el señor blanco del bigote, bueno, que es tan inteligente y tan bravo,
hizo el otro día y dijo una cosa bien que a mí me pareció muy buena. Con Filo es un programa cómico. Y es verdad, parece un programa de sátira, señores. Es que no se dan cuenta a nivel de choque, de impacto mediático, de impacto intelectual, a nivel internacional, ni se dan cuenta de cómo están en el piso. Todos esos cubanos que fueron al festival, vamos a dejar eso. Yo de eso no quiero ni hablar. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo ya hace mucho tiempo me metí el alma en paz. Cuando ustedes ven mis directas y todo, yo lo que digo siempre sobre Cuba es que lo mío es hasta el último preso. A mí los otros temas los siento mucho porque no tiene agua, porque no tiene pan, porque no tiene zapatos. Si no lo tienen es un problema de ellos, porque ellos no van donde tienen que ir. Hay muy poca gente que se para bonito ahí dentro a decir las 4 verdades y que se las dice en la cara a quien se las tienen que decir, ¿entiendes? Otras personas por un periodo hablaron, encontraron una sistemación personal de apoyo exterior para sobrevivir y ya no hablan más porque ya se encuentran no cómodos, porque ahí nadie está cómodo, nada más que los de la cúpula y sus seguidores, sus guatacones más vecinos, no más cercanos. Pero si la cosa es así, nosotros no tenemos ni que interesarnos por la libertad de Cuba. El que quiera ser libre, que busque la libertad. El zapato a los que le aprietas a ellos. ¿Entienden? Si no quieren salir a la calle, que no salgan. Pero a mí cuando me ponen busco medicinal, yo no. Aquí medicinal, yo ya lo dije, para los presos y la familia de los presos. Punto. Para el que está arriesgando en la calle también. Punto. Aunque ustedes ninguno me sabe decir, porque es una cosa que yo sigo, ¿cuántos activistas de UNPACU han muerto en los últimos 2 años? ¿Va que nadie lo sabe? Ah, porque no están al tanto, ¿eh? Porque de UNPACU han asesinado una pila de gente en cárceles. Los han matado. O los han dejado morir en las cárceles. Hay hombres y mujeres de UNPACU presos. Y creo que es el grupo que más presos tiene. La gente de UNPACU. Entonces nadie está en eso. Y nadie está pendiente de eso. Todo el mundo está pendiente del chisme. Y todo el mundo está pendiente de la porquería. A mí no me importa si Leniel canta en el mundo entero. A mí no me interesa. Si él no tiene sentimiento y empatía por su pueblo, es un problema de él. Porque la dictadura, aparte que ya está caída, que la gente cuando se caiga no, ya está caída. Ya está caída al punto que tendrá que comparecer no antes del 2025 ante los tribunales internacionales por la muerte de Payá y de Cepero, que ya están comprobadas que fue un crimen de lesa humanidad. Y voy a tirar por aquí ahora, voy a aprovechar que estoy aquí y vamos a ver quién es de verdad opositor. Y lo voy a hablar con las mujeres, sobre todo las mujeres que viven en Europa. Ustedes saben bien cómo reentracharme y cómo localizarme. Estoy ahora mismo haciendo una convocatoria privada que me llamen. Yo no quiero ni poner nombre, no los voy a poner si no lo quieren. No voy a poner nombre ni nada de nadie. Pero yo estoy haciendo un trabajo muy importante porque esta va a ser otra denuncia grande que va a salir con el ayuda de ustedes. Todas esas mujeres de los años 90 que fueron traídas aquí para prostituirse. Yo quiero saber sus historias. Yo quiero saber sus historias. No por curiosidad, sino porque esto es una cosa que muchas están calladitas, tapando lo que no se puede tapar y se dicen opositoras y tienen el pico cerrado. Por una cosa que no es culpa de ellas, pero va a ser culpa si ustedes se quedan calladas. Porque se los estoy diciendo, hoy apunten la fecha. Voy a mí y va a salir. Y va a salir porque lo voy a sacar. La que quiera me localice. Que ustedes saben cómo tienen que hacer. Y en el privado vamos a conversar. No quiero poner nombre y apellido o de nadie ni nada. Situaciones. Situaciones, yo voy a sustituir los nombres. Pero vamos a ver si de verdad ustedes quieren tumbar la dictadura. Porque esto es un crimen de lesa humanidad también.
Esto es un crimen de lesa humanidad. Apartando este tema, me voy para el otro lado. Acabo de ver tristemente un audio de un tal Almaqui, una persona con una edad que debería avergonzarse, hablando cosas de personas delante de las que él, con su edad, se tendría que quitar el sombrero. ¿Comprende? Entonces, como a mí no me da la gana, yo no se lo voy a admitir. Como a mí no me da la gana, yo no se lo voy a admitir. Y yo no lo iba a responder. Pero ese señor tiene que dejar de estar creando chismes, porque lo que es un gran chismoso. Es lo único que me viene de decirle. Mencionando personas, diciendo mentiras sobre personas. Y yo no quería mencionar a nadie, pero a este sí lo voy a mencionar. Porque este es como si fuera parte ya de mi DNA, que se llama Adrián Rubio. Ustedes saben bien, yo en práctica me tomé porque me dio la gana a mí, porque a mí me dio mi reverendísima gana, porque no solamente con Adrián, yo desde mucho antes del 11 de julio y de todo, yo con algunas personas, incluso le he dicho de San Isidro, he tenido siempre contacto. Y tengo con algunos. No me interesa. Porque lo he querido yo. Adrián, que era el más pequeño, el más joven del grupo, con sus dificultades y sus cosas, y con todo lo que le hicieron, yo prácticamente hice como tipo, como se puede decir, para darme a entender, no es que sea así, un tipo de apadrinamiento, porque lo quise yo. ¿Entiendes? Y yo conozco muy bien todo el percurso de Adrián. Antes de llegar a mi casa, antes de llegar a los lugares y antes de llegar a donde está ahora. Ese señor se tiene que lavar su lengua con salfumán porque está diciendo muchas mentiras. Muchísimas mentiras sobre Adrián. Porque Adrián, una vez que fue votado, porque él fue votado de Cuba, que hizo su percurso, y Adrián más nunca ha podido y más nunca pudo entrar a Cuba, y lo intentó una vez que se quedó en un aeropuerto comiendo papel porque no tenía ni dinero y tomando agua. ¿Entienden? Fue el intento que hizo y le dijeron que él no podía entrar porque en Cuba no era persona bienvenida. ¿Comprenden? Para que estén hablando tanta porquería ese señor, primero se tiene que lavar la lengua con salfumán. Para hablar de un muchachito que puede ser su nieto. Primera cosa. En segunda, el otro personaje que él menciona, que yo no lo voy a mencionar, que Adrián ni conoce personalmente y nunca estuvo en su casa. El único contacto que tuvo fue una petición de ayuda y le fue negada a Adrián Rubio por parte de esa persona. No voy a decir los motivos que puso porque es una cosa que no estoy autorizada a decir, pero yo toda la historia me la sé muy bien, porque a mí Adrián Rubio nunca me ha ocultado nada. Entonces, es verdad lo que me está diciendo aquí Ceci, que el hombre nuevo de los Castro, que no es verdad, no tiene ni vergüenza, ni criterio, ni corazón, ni empatía, ni nada. Y eso es lo que me encabrona a mí, porque la gente se va siempre detrás de la primera bola. Hay que saber las cosas para hablar, señores. Hay que saber las cosas para hablar. Yo no lo voy a aceptar. Yo le dije a Adrián, no le respondas. No quiero que el respochao, corazón. Ahí está mi habanita. Bendiciones, mi amor. Le dije, no le responda, que lo voy a responder yo. Primero porque la historia la sé yo. Porque yo sí he seguido pie con pie. Yo a Adrián lo llevo 2 años y pico siguiéndolo. Y no solo a él. Entonces, para hablar hay que saber. Yo lo único que quiero es que ese señor, al menos creando y pensando cómo dar un paso más para adelante. Y quitar todos estos escombros de adelante, de chismes, de cosas feas que están formando para seguir adelante y para darle esperanza a los que están en Cuba todavía, para que no la pierdan. Que venga a meter su lengua sucia
e involucrar personas serias en estas cosas. Y le recomendaría otra cosa a este señor. Lo siento mucho, pero a lo mejor ella no sabe ni el tipo de persona con que está conversando, porque nosotros conversamos con todos y todos creemos que somos hermanos y todo, y hasta que nos encontramos con una porquería símil, ¿no? Y por eso es que estoy respondiendo. Las cosas superficiales vamos a dejarlas, señores. La dictadura está en el piso. Es la hora de parecía al mercenario número 1 ruso, que formaba parte del ejército a punto. Hay que hablar solo de libertad y dejarse de estas cosas, porque lo otro, a nosotros nada de esto nos sirve. Y como estaba diciendo, acaban de asesinar a este hombre, y eso es un síntoma, señores. Eso es un síntoma de que podemos ir adelante, porque ellos mismos se están matando. Tenemos que ir adelante sin estar metidos en estas cosas que no nos interesan. El que no tiene empatía con su pueblo, el que no lo siente, que se quede fuera de la lucha. Hay muchos simuladores, tenemos muchos simuladores, desgraciadamente, pero los estamos engamando uno a uno, porque ellos solos con sus actitudes nos están diciendo quiénes son. El que está de verdad se ve. Y nadie es perfecto y todos tenemos defectos. Así que para que lo sepan los chismosos, los creadores de problemas, que por un defecto de nadie, sea personal o de carácter, nosotros no vamos a dejar ni de luchar, ni de hacer lo que estamos haciendo, ni vamos a meter en un rincón a las personas valiosas para la lucha de Cuba, para la libertad. Y ya lo dije, lo mío personalmente es hasta el último preso. El que no quiera libertad, que quiera seguir bailando detrás de la conga, es su problema. Que baile detrás de la conga. A mí no se me puede llorar y decirme, mándame una medicina. A mí no se me puede pedir porque yo no la mando. Para mí las personas que necesitan ayuda son las que se están arriesgando sus vidas y las de sus familiares, denunciando dentro de Cuba la porquería en que viven, el mal modo en que son tratados. Esa es la gente que vale. Al resto yo ni caso le hago, ni los escucho, porque no vale la pena. Absolutamente no vale la pena. Aquí yo lo que estoy pidiendo es unión, pero no unión, mi besito, eso es hipocresía. Unión de conceptos, de pensamiento. Dejar el chisme, dejar de estar hablando de las personas.